Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Dos excelentes profesionales psicólogas. Solange Garijo, licenciada en Psicología, es docente universitaria en UCASAL, y la licenciada en Psicología Claudia Román Ru, que es especialista en Psicología Clínica, entre otras especialidades. Bueno, chicas, bienvenidas. Hola. Muchísimas gracias también por la invitación y la picadita. Está bueno, ¿no? Sí. Y el vinito. Claro, también. Está bueno también el vinito. Nosotros, una tierra de vino. Claro, nos entona. Comentaba yo en mi editorial sobre la importancia de la profesión de ustedes, ¿no? Y cómo nos ayuda a resolver problemas que tenemos los seres humanos. Yo hablé de la Argentina, pero en Salta, estamos en la Argentina y también está convulsionada por los mismos problemas. Quizá a veces algunas diferencias por las características de sociedades que tenemos con el centro del país, pero también tenemos falta de trabajo, tenemos problemas familiares, tenemos enfermos, tenemos estrés, falta de plata y demás. Bueno, está claro que es importante. ¿Qué papel juega la psicología, Solange, en esto de ayudar a la gente? Bueno, yo creo que la psicología ha ido ganando mucho terreno. No era una opción hace 200 años. En el mundo de hoy, la psicología es una herramienta para permitir el desarrollo integral de una persona. Antes eso no entraba. Me parece que hasta el siglo XIX la felicidad no estaba en la agenda de los estados. Y bueno, a partir del siglo XX es importante cómo cada individuo se integra a su medio, cómo se desarrolla. El desarrollo, por ejemplo, de la psicología evolutiva ha sido un gran aporte para permitir pensar las distintas etapas de la vida, qué es lo mejor para un niño pequeño, para un lactante, para un adolescente. Todas estas categorías que hoy nos parecen absolutamente integradas a nuestro léxico común han sido categorías desarrolladas por el saber psicológico a lo largo del siglo XX, sobre todo. Es verdad eso. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba y salían las primeras psicólogas de la universidad, los tres nos graduamos en la misma universidad, y era como muy novedoso la profesión de psicólogos, ¿no? Me acuerdo inclusive, ustedes eran chiquitas, por supuesto, no existían entonces, pero inclusive con los médicos había una suerte de qué sé yo, no sé si era el celo profesional o no saber bien cómo se integraba, pero parecía que era como una suerte de competencia, cuando en realidad se complementan perfectamente. Ustedes son un complemento espectacular con los médicos, ¿no? El campo, vamos a decirlo, del saber psicológico se ha ido construyendo en el siglo XX. Claro. Y eso ha fortalecido una profesión, ha fortalecido las competencias ligadas a nuestra profesión y también el aporte a la vida social. Totalmente. Sí, de hecho, la psicología como disciplina, como ciencia, como disciplina, desde un enfoque académico, teórico, práctico, nace también de otras ciencias, de la medicina. Freud, por ejemplo, fue médico, entonces hay muchas disciplinas que aportan a la psicología, como también la psicología aporta a otras disciplinas. Y si vamos al caso, todos nacemos de la filosofía, eso de poder preguntarnos, ¿no?, sobre la vida, sobre las cosas, y a partir de ahí poder respondernos. Y esto que nunca hay respuestas cerradas, siempre está esta capacidad de poder preguntarnos, reflexionar, cuestionarnos, ¿no?, sobre la vida, en este caso que estamos hablando. Vamos a casos concretos que pueden ayudar a la comunidad. ¿Qué es lo más común, digamos? El estrés, por ejemplo, afecta terriblemente desde hace muchos años, pero está siempre, digamos, en la palestra, ¿no? ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo ayudan ustedes a las personas que por estrés caen en un problema de salud? Bueno, está el estrés, está la depresión, está la desorientación de los sujetos en el siglo XXI. ¿Cómo ayudamos? Tenemos muchas herramientas, pero básicamente la relación interpersonal, que cada marco teórico le dará un nombre, pero es ineludible. Me parece que esto abre un debate muy interesante y muy actual, que es el uso de la inteligencia artificial para la consulta de situaciones personales. Por ejemplo, en la psicología, la relación interpersonal entre el terapeuta y el paciente es insustituible. Me parece que es uno de los grandes aportes y además una de las grandes condiciones que se requieren en un tratamiento psicológico. ¿Por qué nosotros
aunque trabajemos de manera virtual, que también nos pasa, y me parece que el gran aporte de la pandemia ha sido permitirnos justamente atravesar la relación terapéutica de la virtualidad. Sí, claro que sí, ha sido un empuje, pero incluso mismo en la virtualidad es insustituible la presencia del otro. O sea que la psicología hace uso del lazo, me parece, con el otro como una condición fundamental. Si tenemos alguna receta específica para el estrés, eso va a depender de qué corriente teórica. Tenemos varias corrientes teóricas que ofrecen de algún modo distintos abordajes para ese tipo de sufrimiento. Pero creo que la que compartimos con todos los campos teóricos dentro de la psicología, son dos cuestiones. Una, la relación interpersonal, y otra, el uso de la palabra. Es decir, el uso de la palabra como herramienta terapéutica. Me parece que eso nos distingue en tanto un campo de saber respecto de otras alternativas, de otras terapéuticas. Además sobresalen en una sociedad, Ruth, donde la comunicación va muriendo. La interpersonal, por lo menos. No sé si va muriendo, ¿no? Pero claro, va desapareciendo. Va transformándose. Esto del estrés, ¿no? Bueno, más allá de, como decía también, esta cuestión de tantos enfoques teóricos, la Organización Mundial de la Salud establece que no son los problemas en sí lo que generan problemas, sino cómo uno siente que tiene las capacidades o los recursos para afrontar esos problemas o para afrontar las situaciones. De hecho, uno puede sentir ante una situación, ante un problema, que se siente con los recursos para afrontarlo, o en alguna situación, o porque esto se dilata en el tiempo, o por la magnitud de la problemática o de la conflictiva a tener que afrontar, sentir que no lo puede resolver. Entonces, sentir que está sobrepasado por esta situación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, establece que no es la ausencia de problemas, de enfermedades, lo que define a la salud o a la salud mental, sino los recursos que tenemos para afrontar las situaciones. Podemos tener situaciones para afrontar y sin embargo sentir que nos fortalecemos a partir de eso, o sentir que esto nos debilita, que nos vulnera, que nos sobrepasa. Sí, no todos tenemos las mismas reacciones, natural. Y en el tiempo, porque uno depende del momento también histórico de cada persona para saber, bueno, de qué forma puedo afrontar esa situación, ¿no? Quizás hoy me siento más preparada, pero hacía una semana atrás o un mes, en relación al contexto que tenía, al entorno, a cómo me sentía en ese momento, bueno, no tenía los mismos recursos o no los veía. Nosotros hablamos a veces de lo que es la visión de túnel, esto que de pronto uno ve el problema y a veces no ve las posibilidades para poder afrontarlo, los recursos. Y quizás los demás sí, y le dicen, pero ¿cómo te vas a sentir así? Pero tenés esto y esto, o sos joven, o sos sociable, o sos simpático. Empiezan a ver un montón de características que esa persona en ese momento no lo ve. Entonces a veces no pasa por convencer a la persona de tantas características o valores o recursos que tiene, sino de cómo yo puedo ayudar al otro. Y ayudar al otro, enfatizando también lo que estaba hablando acá mi colega, es también a veces acompañar, escuchar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo ayudar en una situación de sufrimiento? Yo quiero resaltar eso porque te he mencionado, yo te dije que la comunicación está desapareciendo, vos decís transformando, es verdad, la gente se comunica distinto ahora, pero el habla, el ser que habla persona a persona, prácticamente va desapareciendo, bueno, pero a una velocidad tremenda. Ahora todo es a través del WhatsApp, ya las llamadas telefónicas hasta molestan porque tengo que preguntar si te puedo hablar o no, y a veces lo escrito no suena igual que cuando uno lo expresa en forma verbal. Esto que vos decís es muy importante y está muy descrito. Quiero decir, con lo cual uno queda en soledad, en definitiva. No, claro. Y además, no solamente en soledad, me parece que eso es una cuestión, sino que muchos, de algún modo, teóricos de la posmodernidad, que es el momento que estamos viviendo, dicen que hay un déficit de lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no alcanza a recubrir los fenómenos humanos. De manera que hoy, por ejemplo, un niño tiene un déficit simbólico en relación a un niño de hace 20 años enorme, tiene menos palabras. Y si uno no tiene palabras, carece de la posibilidad de comunicar los estados afectivos. Los estados afectivos son inefables si uno no tiene palabras. Es decir, ¿cómo cuenta uno que se siente triste? Tiene que tener
una mínima posibilidad de usar palabras. Y las palabras, sobre todo en un idioma como el nuestro, que es uno de los idiomas más ricos del mundo, las palabras muestran la sutileza. Bueno, hoy las nuevas generaciones carecen de de la sutileza. Lo que hay es una especie de palabra para todo, el TKM del teléfono o... Bueno, las fuera, nuevas generaciones el emoticón tal cual. Como forma de expresarlo las nuevas gráficamente. generaciones y los viejos que somos arrastrados por las nuevas generaciones, porque en definitiva estamos o entras en la misma corriente o quedas fuera. Bueno. Pero el tema también pasa por cómo esto puede sumar o enriquecer, o cómo esto puede ser lo único que hay, ¿no? Es lo Porque único si que esto hay. enriquece, si esto suma, estamos hablando de recursos, entonces podemos establecerlo. Esto también, el tema esto de la inteligencia artificial que estaba hablando Solange, que me parece también muy interesante. Mis pacientes, por ejemplo, me hablan de que antes de verme en la sesión estuvieron en comunicación con la IA, consultando, y que la IA contesta. Y a mí me parece importante tomarlo, ¿no? No me parece algo, porque forma parte de esta realidad. Totalmente. Y también de un recurso. Hay como un robot también, que ahora no me acuerdo, en el AXA, bueno, donde de pronto las personas mayores también en relación a veces a la soledad, o pueden decir, bueno, cuáles son las noticias en tal lugar, o qué está pasando en relación a Alexa. Y de pronto esto posibilita también el que no se sientan tan solos, ¿no? Entonces, depende de qué lugar ocupa. Ahora, si de pronto este tipo de recursos son los únicos recursos que cuenta. Lo que pasa también, Ruth, es que esta inteligencia artificial llega a nuestras vidas sin que nadie nos prepare para eso. Y hablamos de los adultos, no, porque en realidad... No, inclusive los jóvenes, porque los jóvenes están metiendo mucho la pata con eso. Tengo que ir a un corte, seguimos en el próximo bloque, vemos qué dicen nuestros anunciantes, enseguida regresamos.